Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos de vuelta por AQU. Hoy, como seguramente ya lo habrán notado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les emociona y les encanta del romance. Pero no cualquier romance sino el que surgió superíndice 3 entre dos de las estrellas turcas queridas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Vamos a explorar ese famoso primer beso, CU superíndice 3 Molo Viviu superíndice 3 Kerem, y todas las emociones y secretos que se esconden detrás de ese momento tan especial que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3 de millones de personas en todo el mundo. Antes de que nos adentremos en esta historia llena de chispa y pasión superíndice 3 quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. AQU encontrar todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, análisis de series y películas, chismes jugosos y por supuesto, muchísimo amor y romance. Que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como todos sabemos, la relación superíndice 3 entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fue mucho ese que una simple historia de amor en la pantalla. Su química era innegable y traspasaba la televisión superíndice 3 La serie Senu con diéresis al Cam fue el escenario donde nació superíndice 3 este romance que cautivó superíndice 3 a fanáticos de todo el planeta. Pero, CU superíndice 3 ¿mo fue realmente ese primer beso? CU superíndice 3 ¿mo lo vivió superíndice 3 Kerem? QU Copyright sintió superíndice 3 al besar a Hande por primera vez. Eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Para entender la magnitud de este momento, debemos recordar el contexto. Kerem y Hande interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, dos personajes con personalidades muy diferentes, pero que irremediablemente estaban destinados a enamorarse. La tensión superíndice 3 entre ellos era palpable desde el primer capítulo, y los fans anhelaban ese primer beso con desesperación superíndice 3 La expectativa era altísima. No era solo un beso, era la culminación de una tensión romántica tejida con maestría a lo largo de varios episodios, un anhelo colectivo que se manifestaba en cada comentario, cada foro, cada red social dedicada a la serie. Ahora bien, es importante más menos hablar que no tenemos una grabación superíndice 3 secreta de Kerem confesu, donos todos los detalles exactos de ese momento. La mayor parte de la información superíndice 3 que tenemos proviene de entrevistas, declaraciones públicas y por supuesto, de la percepción superíndice 3 que tuvimos como espectadores. Sin embargo, a través copyright de estas pistas, podemos reconstruir una idea bastante clara de lo que sintió superíndice 3 Kerem. Es como armar un rompecabezas con las piezas que la vida pública de ambos nos ha ofrecido, intentando vislumbrar el cuadro completo que se escondía tras las cámaras. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la conexión superíndice 3 con su coprotagonista para poder interpretar un personaje de manera convincente. Ha enfatizado que la confianza y la química son fundamentales para que las escenas de amor se vean autocopyrighticas. Y no podemos negar que la química entre con diéresis copyright, L y Hande era absolutamente innegable. Esa conexión, según expertos en actuación, no se puede fingir completamente. Requiere una predisposición, una apertura emocional que facilite la creación de la ilusión para la audiencia. Muchos creen que la lunea entre la ficción superíndice 3 y la realidad comenzó superíndice 3 a difuminarse precisamente durante la grabación superíndice 3 de esas primeras escenas románticas. Los nervios, la tensión superíndice 3 y la atracción superíndice 3 eran reales, no solo parte del guión. Se dice que Kerem se sintió superíndice 3 particularmente atraído por la energía y la personalidad de Hande. Su belleza era innegable, pero también copyright su inteligencia y su sentido del humor. Esta atracción inicial, alimentada por la convivencia diaria en el set y la interpretación constante de personajes enamorados, pudo haber sido el catalizador de sentimientos más profundos. Volviendo al beso podemos imaginar que Kerem, como actor profesional, se acercó superíndice 3 a la escena con la intención superíndice 3 de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Sin embargo, es muy probable que también copyright sintiera una cierta dosis de nerviosismo y emoción superíndice 3 No olvidemos que estaba besando a una persona por la que sentía una atracción superíndice 3 real, y eso, sin duda, debió superíndice 3 influir en su experiencia. Era una situación delicada,
donde la profesionalidad debía coexistir con la inevitable turbulencia de las emociones personales. Algunos rumores apuntan a que la escena del primer beso tuvo que repetirse varias veces. No por errores tu copyright Nikos, sino porque la química entre Kerem y Ande era tan intensa que les resultaba difícil mantener la compostura. Se dice que ambos se reúan entre tomas, nerviosos y avergonzados por la situación superíndice 3N. Estas anécdotas, aunque no confirmadas oficialmente, contribuyen a la leyenda que rodea ese primer beso, añadiendo una capa de autenticidad y complicidad a la historia. Si observamos detenidamente la escena del primer beso en Senu con diéresis al cap, podemos notar que hay algo muy de la actuación superíndice 3N. Hay una intensidad en la mirada de Kerem, una suavidad en sus gestos, que sugiere que es tú sintiendo algo real. Su rostro refleja una mezcla de deseo, ternura y vulnerabilidad. Analistas del lenguaje corporal han destacado las microexpresiones presentes en la escena, interpretándolas como indicios de genuinas emociones experimentadas por ambos actores. Es difícil saber con certeza qué copyright pasaba por la mente de Kerem en ese momento, pero podemos inferir que estaba experimentando una gran confusión superíndice 3N de emociones. Por un lado, estaba su obligación superíndice 3N como actor de interpretar el papel de Serkan Bolat. Por otro lado, estaba su atracción superíndice 3N por Ande y la creciente sensación superíndice 3N de que algo especial estaba surgiendo entre ellos. Esta dualidad, esta lucha interna entre el deber y el deseo, pudo haber intensificado la experiencia del primer beso, convirtiéndola en un momento aún más significativo. Algunos allegados a la pareja han comentado que después copyright ese de esa escena del beso, Kerem y Ande comenzaron a pasar ese tiempo juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Salían a cenar, a tomar café copyright y a conocerse mejor. Poco a poco, la amistad se fue transformando en algo muy de ese profundo. Es plausible que ese primer beso haya actuado como un detonante, un punto de inflexión que les impulsó a explorar la posibilidad de una relación fuera de la pantalla. Es importante recordar que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande se desarrolló superíndice 3 en medio de una gran atención superíndice 3N medio tica. Los fans estaban obsesionados con su romance y seguían cada uno de sus movimientos. Esto sin duda debió superíndice 3 agregar una presión superíndice 3N adicional a su relación superíndice 3N. La constante vigilancia de los medios y el escrutinio público pueden ser factores determinantes en el desarrollo y la estabilidad de una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. A pesar de la presión superíndice 3N, Kerem y Ande decidieron mantener su relación superíndice 3N en secreto durante un tiempo. Querían asegurarse de que lo que sentían era real y de que estaban listos para enfrentar el escrutinio público. Finalmente, después copyright ese de varios meses de especulaciones, confirmaron su romance a través copyright ese de sus redes sociales. Esta decisión, tomada con cautela y deliberación, refleja el deseo de proteger su incipiente relación del ruido mediático y la opinión pública. La noticia causó superíndice 3 furor entre los fans, que celebraron la confirmación superíndice 3N de su sueño más menos o hecho realidad. Kerem y Ande se convirtieron en la pareja del momento, y su relación superíndice 3N fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, nacida en la pantalla y trasladada a la vida real, se convirtió en un fenómeno cultural, un ejemplo de cuento de hadas moderno que inspiró a miles de personas a creer en el amor verdadero. Durante su relación superíndice 3N, Kerem y Ande se mostraron muy enamorados y felices. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Su amor parecía un cuento de hadas. Sus interacciones públicas eran genuinas y espontáneas, transmitiendo una imagen de complicidad y afecto que cautivaba a sus seguidores. Sin embargo, como todas las relaciones, la de Kerem y Ande también copyright N tuvo sus altibajos. La presión superíndice 3N medio tica, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad terminaron pasando factura. Después copyright ese de varios meses de relación superíndice 3N, la pareja decidió superíndice 3 separarse. Las exigencias de la fama, los compromisos profesionales y las inevitables diferencias individuales pueden generar tensiones que a largo plazo resultan difíciles de superar. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para los fans, que esperaban que su amor durara para siempre. A pesar de la separación superíndice 3N,
Kerem y Ande han mantenido una relación superíndice 3n cordial y han expresado su respeto mutuo. Esta actitud, madura y respetuosa, demuestra que a pesar del final de su romance, queda un vínculo de aprecio y consideración mutua. Aunque su romance llegó superíndice 3 a su fin, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Y la escena del primer beso en Senu con Diéresis Alcapm siempre será recordada como el momento en que nació superíndice 3, una de las historias de amor queridas de la televisión superíndice 3n turca. Ese beso, más allá de la ficción, se convirtió en un símbolo de esperanza, de la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Es difícil saber con certeza CU superíndice 3 mo sintió superíndice 3 Kerem ese primer beso, pero podemos imaginar que fue una experiencia intensa y emocionante. Fue un momento que marcó superíndice 3 el inicio de una relación superíndice 3n que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su amor no duró superíndice 3, el recuerdo de su romance siempre permanecerá en nuestros corazones. En resumen, hoy hemos explorado ese famoso primer beso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tratando de imaginar CU superíndice 3 molo viviu superíndice 3 Kerem y QU copyright emociones se esconduan de true, de ese momento tan especial. Hemos hablado del contexto de la serie, de la química entre los actores, de la presión superíndice 3n medio tica y de la evolución superíndice 3n de su relación superíndice 3n. Hemos analizado los rumores, las declaraciones públicas y las percepciones de los fans para intentar construir una imagen lo más completa posible de lo que pudo haber sentido Kerem al besar a Hande por primera vez. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Kerem y Hande. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Hemos navegado por la superficie de los hechos, pero también hemos intentado sumergirnos en las profundidades de las emociones y las complejidades de una relación que cautivó al mundo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿QU copyright les pareció superíndice 3 la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande? ¿Creen que su amor era real, o solo una estrategia de marketing? ¿Qué otros momentos de su relación recuerdan con cariño? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber QU copyright piensan. Sus perspectivas son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Besos. Y recuerden, el amor, como una buena serie de televisión, siempre nos deja con ganas de más.